Impecable. Bueno, para iniciar, mientras les más remolones van iniciando la pantalla, el encuentro pasado habíamos quedado que ustedes iban a observar un video de un autor que es muy reconocido en el mundo de la filosofía y la gnoseología y también es un gran epistemólogo que se llama Gustavo Bueno Bueno. El autor español es uno de los, dentro del perfil de los complexólogos, los que estudian la complejidad, entre ellos, por ejemplo, los sistemas, la teoría general del sistema de Ludwig von Bertalanffy, los que estudian la teoría del caos, como por ejemplo su discípulo o su colateral discípulo, Edgar Morin, es muy reconocido por haber sido uno de los protagonistas de no marginar la cultura de los opuestos. Gustavo Bueno es quizás uno de los protagonistas de la complexología en el idioma español y para nosotros, bueno, es casi una deidad. Así que yo les presentaba esa entrevista en la cual en los 70 80 se daba muchísimo de tratar con los docentes reconocidos de cátedras de universidades importantes del mundo, temáticas y bueno, en el mundo de la filosofía, en detrimento para la gnoseología, siempre se lo miraba desde una perspectiva un poco más, no doxa, pero sí un poco más marginal, la mirada del sentido común. Me gustaría recibir de ustedes alguna impresión, algún fundamento de esta entrevista que le hicieron al profesor, a ver cómo lo pudieron circular y bueno, que lo compartan acá como parte seminal inicial para iniciar la clase. Él habla de los conceptos, profe, como por ejemplo la epistemología, habla sobre una de primera denominación como la teoría del conocimiento y Mm, la gnoseología como una teoría de la ciencia. Eh, Después yo, o sea, porque el profesor era español, no entendí muy bien el ejemplo que quiso dar con el tema del telescopio, así que dije, bueno, le voy a preguntar al profesor, así me lo puede explicar mejor porque no me quedó muy claro. hasta ahí Entonces, dijiste. claro, eh, después, bueno, hablaba sobre que la epistemología está enfocado en lo que es el psicológico, centrado más a lo que es la persona, y la nociología eh, es como un enfoque diferente, es no psicológico, es más por la ciencia. Así lo entendí yo, ¿no? O Ujú. sea, capaz que está mal, pero bueno. No, no, está muy bien. A nivel general son esos dos grandes conceptos que defendió, ¿no? La parte de la filo y la parte de la ciencia. ¿Alguien más? A ver, ¿alguien comprendió la pregunta que Ángel me transmitió a mí? Yo se las transmito a ustedes del ejemplo del telescopio y de la observación del cosmos. ¿Nadie más la miró la clase de las actividades? Sí, sí, la miré, profe, y traté también un poco de buscarle la vuelta. Entendí como que hay una mirada como más subjetiva de la parte del telescopio. Uno lo mira desde el lado subjetivo y el otro lo mira desde el lado más concreto. Dice, sí, hay un lente y detrás del lente se puede observar tal y cual cosa y lo puede justificar y el otro es como que abre un panorama más de perspectiva de lo que podría haber o él lo insinúa o lo imagina de tal modo. Algo así entendí yo. Ujú. Muy bien. Eh, Nos podemos remontar ¿se acuerdan la experiencia que relatamos en la primera clase que en los navíos venían los españoles a conquistar América? ¿Se acuerdan, no? Bueno, es un poco parecido a ese ejemplo, digamos. Uno tiene una distancia focal, que en este caso puede ser un lente, pero uno en realidad, cuando empieza a ver cosas nuevas que no conoce, que realmente no conoce, no ve la realidad como es. Uno no ve lo objeto. Imagínense ustedes, chicos, si nosotros, no sé, supongamos que nadie domina el béisbol. Si alguien lo domina, bueno,
cambiamos de ejemplo, pero pongámosle que nosotros dominamos el fútbol, el atletismo, la gimnasia, y nos vamos, no sé, a un lugar donde sea Japón que se juega béisbol, ¿no? Entonces nos sentamos en Japón y empezamos a ver el juego. Hay un montón de cosas que las estamos viendo, porque vos lo ves al juego, es tangible, vos decís, che, si alguien te dice, mira, agarrá esto y escribí la cantidad de, no sé, contactos de la pelota con el bate, y vos ponés los contactos, vos lo ves, vos percibís, vos escuchás, sentís. Ahora, no ves el juego porque no lo entendés, ¿se entiende? Quizás la gente en alguna situación empieza una oleada, ¡guau! Y vos mirás y decís, ¿qué onda, no? Pasa mucho en las canchas argentinas cuando vienen de Norteamérica, que no, tampoco son muy fan del fútbol, recién ahora se está poniendo un poco más en apogeo, y si vienen acá, y no vienen a ver el juego, vienen a ver la locura que hay en las tarimas y en los lugares de los grandes centros de fútbol. Entonces, ¿qué pasa? Una cosa es para vos poder el lente, entender que es algo objetivo, vos tenés que empezar a preguntarte. Y si te preguntás, ¿de quién te apoyás? ¿De lo episteme o te apoyás también de la nociología? Ahí está el secreto de la experiencia, ¿no? Vos para poder entender el juego, ¿te apoyás de la ciencia? Vos para poder empezar a entender una lógica que sea nano o una lógica que sea cósmica, ¿te apoyás de qué? De lo que ya sabés. Y en base a lo que vos ya sabés, empezás a poner granitos, granitos, y ahí empezás por primera vez a entender la realidad. Y después, obviamente, te haces alguna pregunta científica que puede o no colaborar con el sentido. ¿Se entendió entonces más o menos el ejemplo? Sí, profe. ¿Algo más que alguien le haya generado ahí, que le haya generado interés? Un poco la pregunta, si bien la vamos a resolver en la clase, ¿no? Del día de hoy, bienvenidos a los que están poniendo en el chat, no hay problema, estamos en proceso de ingreso, todavía 15 minutos de tolerancia. Uno de los principales problemas entonces que vamos a tratar de resolver hoy, esta noche, tiene que ver con la dinámica del conocimiento y cómo ella refleja en nosotros una ventana. A ver, me explico. Yo muchas veces en las clases de educación física voy a tener que resolver problemas de diferente orden. Hay problemas que están basados en experiencia de los niños, con un lenguaje de la primaria, ¿no? Un niño que se te acerca y te dice, profe, ¿vos sabés qué? Y te impone un desafío a vos para que vos le des una respuesta. Los niños generalmente quieren respuestas cerradas. En niño de primaria sobre todo, y en inicial ni hablemos, ¿no? Cambia la dinámica. O en secundaria, cuando te va a preguntar algo, lo primero quiere entender qué. Entonces quiere una respuesta cerrada. Y vos a veces, para poder darle esa respuesta cerrada, necesitas una respuesta abierta o una repregunta. Entonces, la respuesta que da un docente frente a un cuestionamiento o a un problema de un estudiante, ¿tiene que ser episteme o tiene que ser nocio? ¿Tiene que ser ambos? ¿En qué momentos tiene que ser episteme? ¿Y en qué momentos entonces tiene que ser nocio? ¿Alguien se anima a poder preparar esto o dar un criterio? Gracias. Yo pienso que empieza por nocio, pero por una cuestión de curiosidad, de querer preguntar, de querer entrar en conversación y la justificás con la parte de la epistemología porque tiene un fundamento lógico. O sea, no es algo subjetivo o algo simplemente que no tiene un fundamento. Entonces, por ahí esto de charlarlo y te explico el por qué lo hago de tal manera y como epistemológicamente está justificado, lo puede expresar con una justificación. Se me hace que es como que abre al contexto del diálogo y desde ahí justificar por ahí la conversación que pueda tener con un adolescente. Más cuando tienen muchas preguntas y no sabes para qué lado va a arrancar el adolescente. Justificarle, o sea, siempre justificar lo que estoy diciendo para que sea creíble, para que realmente sea verdadero, que él pueda creerme. Y entonces el fin último es científico. Sería científico para mí. Bien. Yo estoy de acuerdo, pero claro, nosotros naufragamos en un estadio en el que nuestra sociedad contemporánea, quizás menos que las sociedades antecesoras, pero hay mucho pensamiento teológico.
más que teológico, religioso. Hay mucho pensamiento de sentido cultural, de sentido social, que muchas veces no tiene una explicación. Por ejemplo, nosotros miramos a nuestros... yo siempre, vamos a hablar siempre de primaria, que es por ahí donde tenemos que poner un poquito más el ojo a la diana porque los cambios son mucho más revolucionarios y podemos aportar quizás algo más en este sentido de lo cultural. Nuestros estudiantes en la primaria, primer grado, segundo grado, tercer grado, miran mucho YouTube, ¿no? Y en el YouTube muchos chicos consumen mucho esta mirada de la ofrenda, de lo que de que te están ganando algo todo el tiempo, ¿no? Entonces te dice, qué sé yo, el protagonista del YouTube te dice, entramos a la juguetería, ¡ay, mira esto! ¡Pero mira esto! Entonces te muestra algo, ¿no? Y no dice, ¡ay, pero qué bonito! ¡Ay, le haces así, las patitas se van para abajo! Entonces toda la emoción continua del niño, ¿no? Y al rato entonces lo tiran. Y dice, ¡ah, pero mira lo que encontré! Ahora sí. Y entonces están durante horas, 4 o 5 horas, ofreciéndole juguetes, que no está mal, la vida del juguete es maravillosa, a nuestros niños de la infancia, pero lo que le están dando ahí es una representación de asombro, de capacidad, y es como un brazo extensivo del cuerpo del sujeto que mira, que está queriendo agarrar y en el momento en que lo va a agarrar y lo quiere capturar, va otro. Está estudiado el tiempo. Como cada vez los niños son más ignorantes, lamentablemente por todo los que consumen este tiempo frente a pantalla, y de esto no nos podemos salir como sociedad, no es que, digamos, salvo que algún gobierno, muy pocos lo han hecho, Norcorea, que dijo, che, esto no se mira más, esto es una constante, está entre nosotros. Entonces, nosotros después cuando lo llevamos a la escuela y queremos, en contrariedad a esto, querer que el estudiante se asombre de algo que lleve un tiempo de reflexión, nos encontramos con un agujero negro. Porque por un lado vos mirás lo cronológico de las praxis del sujeto y decís, che, este niño tiene la capacidad cognitiva, tiene la cualidad emocional. Porque un pibe que viene y te dice, profe, ¿cómo estás? ¿Qué hiciste? Te vi en la plaza, bla, 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 bla. Pero cuando ya vas a una actividad per se, el niño no deja de manifestar esto que es él. Entonces, las respuestas de nosotros frente a los padres de esta situación en las reuniones, las respuestas de nosotros frente a las praxias de los sujetos, porque lamentablemente hoy más que nunca los tenemos que hacer mover, porque con el movimiento entonces se desprendan de eso de que están buscando, ¿no? Un caramelito que nunca le va a llegar. ¿Por qué traigo este ejemplo? Porque la gnosis, o sea, el conocimiento siempre está latente en la cultura. Siempre quien domina el conocimiento de no por sí, China, Rusia y Estados Unidos están en un debate tautuloso con respecto al 5G y al 6G. Porque en realidad no es el dominio de la rapidez, de la funcionalidad de nuestros dispositivos, es el dominio del conocimiento. Que- perdón, quien tiene el conocimiento, quien puede abarcar todo el conocimiento, es quien después pone las reglas para tal. Hay celulares, por ejemplo, que tú no puedes deshabilitar YouTube, mayoritariamente los androides. ¿O no? Hay monitores, o sea, perdón, TV que tú compras y no puedes deshabilitar ciertas aplicaciones que vos sabés que son súper dañinas en un 80%. Claramente que vos podés encontrar la charla de bueno bueno que vimos recién. Hay cosas fabulosas que tú puedes encontrar y hay un mundo por descubrir. Lo que pasa es que lo que se suele utilizar es lo banal, lo vulgar, es la nociología. No quiere decir de que no estemos de acuerdo con ello y que lo utilicemos y que sea importante y la desvaloricemos. Lamentablemente, un niño en nuestra sociedad se codea en un porcentaje muy alto de tiempo, sacando el de la escuela, con este tipo de conocimiento. Entonces es como una guerra. El planteamiento que yo les digo hoy es, estamos en una guerra, no una guerra balística, ¿no? Estamos en una guerra de posicionamientos políticos. El posicionamiento de que nuestros niños se nos escapen para el mundo del consumo prematuramente sin tener todavía una avidez para poder discernir de que eso es un juego, ¿no? Por ejemplo, cuando le dicen, suscríbete, suscríbete, no, mejor, da like, suscríbete, el niño se posiciona frente a esa situación y ejecuta un hecho político que todavía no está preparado,
que es el de realmente decir, no, yo mejor ahora me suscribo a este canal, no, mejor yo le doy like, ah, no, pues yo ya estoy suscrito, saco la suscripción, es un hecho de decisión, pero tiene 7 años. Las decisiones de los juegos que nosotros les proponemos son decisiones de competencias motrices. Son decisiones de desenvolvimiento, son posicionamientos con el cuerpo del otro en vil movimiento, motricidad, sociomotricidad, son diferentes. Entonces, hoy se pone en vigor nuevamente esta necesidad de que nuestros contenidos, que nuestros lineamientos curriculares tengan un posicionamiento epistemológico. Porque si no, uno, es más fácil ir a las redes sociales. Dos, es más fácil el consumo de tecnología blanda. Tres, es más fácil las credibilidades culturales. No, ¿sabes qué? No estudié. Si al final, mira, yo estudié toda la vida y mira cómo me va, ¿no? No, no sigas con la actividad de tu papá. Siempre fue un fracasado. ¿No ves que siempre se levantó a las 5 de la mañana? Hoy, en la nebulosa del conocimiento cultural argentino y latinoamericano, levantarse temprano es de fracasados. Cuando hace 40 años el que se levantaba temprano, ¿no? Te levantas temprano y Dios te ayuda. O sea, cambió brutalmente. Entonces nosotros somos los responsables en la escuela de poder traer esta nueva era. Y para poder fundamentar esto que yo les digo acá, quiero traer a Nietzsche, que muchos la leyeron y yo estoy muy contento porque dos ya me preguntaron de esta comisión y aparte de eso, vi que ya algunos ya está, incluso ya hicieron el foro de la clase que era para hacerla esta semana, ¿no? Y les quiero traer a Nietzsche. Nietzsche es un filósofo de hace muchísimos años, donde no existía no solamente el computador, apenas existía la calculadora, existía la lógica de los cálculos. La medicina, cuando él escribe esto, la medicina estaba en plena revolución. La psicología casi que no se hablaba y más era en Nietzsche, de hecho lo trata en La pérdida de la dignidad, la ciencia, era como un nuevo nacido de la filosofía. Y miren qué interesante este pensamiento para arrancar la parte de pensamiento reflexivo en la clase. Lo cito, pero ustedes mírenme. Dice, pensamos demasiado deprisa y caminando, sin detener el paso siquiera, atendiendo al mismo tiempo toda clase de asuntos. Incluso cuando aquello en lo que pensamos es de lo más serio. Necesitamos poca preparación, dice Nietzsche. Incluso poco silencio. Es como si lleváramos en la cabeza una máquina que funciona sin parar, funcionando incluso en las condiciones más desfavorables. En tiempos pasados, cuando uno se ponía a pensar, eso era claro una excepción, se le notaba que se proponía volverse más sabio y estaba preparándose para un pensamiento. Asumía un aire como que va a orar. Detenía el paso. Hasta estaba ahí, inmóvil, en plena calle, en uno o en los dos pies, durante horas. Cuando venía el pensamiento. Así era digno de la causa. Fin de la cita de Nietzsche. Es difícil pensar en qué pensaba Nietzsche en ese momento, ¿no? Estoy hablando hace muchísimo tiempo atrás, donde nuestras lógicas actuales no son las mismas. Ahora, fíjense cuán revolucionario para este momento histórico. Yo no le pido que lo analicen desde su momento. Igual, profe, perdón, ¿no? Pero está hablando, o sea, de una realidad, de cómo sus pensamientos se apoderan de la cabeza y cómo eso va a 1000 por hora, porque eso hoy realmente pasa. A ver qué pasa hoy. Esto de que uno está pensando en un montón de cosas o está sobreestimulado, esa sobreestimulación hoy se da por los aparatos tecnológicos, ¿no? O también por estar en espacios donde uno comparte con mucha gente o está haciendo muchas cosas a la vez. Nada más que él en ese momento, en ese contexto, estaba hablando de, creo yo, ¿no? Por la época donde se ubica Nietzsche, de sus pensamientos en sí, de que su cabeza todo el tiempo iba a 1000 por hora, que era algo que no se podía pagar.
Ajá. En realidad, a ver, quiero escuchar otras personas más, a ver, aparte de Ayelena, a ver, digan, ¿qué otra cosa encontraron en esta propuesta? Camila, Maximiliano y Diego tienen que prender la cámara. Ah, y Martina. Profe, yo la tengo prendida, pero tengo dos, entré con dos compus, porque con la otra Ah, ahí te puedo veo. trabajar. Sí, 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 meta, meta, meta. Gracias. A ver, ¿quién más? Profe, Sí. Diego Bazán, Sí. siguiendo, continuando con lo que dice Ayelén, me parece, coincido con ella y como lo que sí considero que cómo por ahí se entiende la velocidad y la cantidad ante que la calidad, ¿no? Porque Nietzsche lo que hacía, o lo que por lo menos me significó a mí, es que se tomaba el tiempo en reflexionar y poder dar una razón bien fundada, a diferencia de hoy en día, que como que mientras más rápido lo haces, mejor. Y bueno, Nietzsche totalmente lo contrario, mientras menos tiempo es mayor calidad. Usaba esto de preguntarse el por qué o el para qué lo va a enseñar. A ver que desde ahí salía su pensamiento y su desarrollo en lo que él quería, a lo que quería llegar. Tener algo, un fundamento más elaborado, pero desde el lado del pensamiento amplio y no de un pensamiento rápido que surgiera así como así. Bueno, en una relación con la educación física, por ahí esto es el tema de pensar que quiero darle al chico para aprender en un, no sé, 8 años, 9 años, en un segundo o un tercer grado, ¿por qué se lo quiero dar? ¿Para qué se lo quiero dar? ¿Con qué fin? Analizar la situación para poder ser un poco mejor en la calidad del aprendizaje que quiero darle al chico y no tirar la pelota y esperar que solo sea un disfrute de ellos y sin ningún conocimiento que en ellos vaya quedando, ¿no? O que vaya creándose. Bueno, hay una, si uno quisiera decir, che, ¿qué enseñanza me deja esto? Si nosotros lo llevamos a nuestro lenguaje vulgar, sería, Nietzsche dice, che, paren la pelota, ¿no? ¿Qué es parar la pelota? Parar la pelota es, che, banca un toque, a ver, ¿para qué lo pienso? ¿No? Porque las decisiones prematuras con las que nosotros estamos acostumbrados, Nietzsche lo toma igual, o sea, lo está diciendo que en su momento ya pasaba, vivimos demasiado deprisa, incluso en uno o en dos pies, tuviéramos en la cabeza como una máquina que no para de pensar, como diciendo, estoy en mil cosas a la vez, hoy también estamos en mil cosas a la vez, o sea, lo que yo quiero demostrar es que hace muchísimos años en la historia de la humanidad siempre se estuvo a mil. Hoy con con otros conceptos, ¿no? Pero siempre se estuvo a mil. Entonces, en la relación entre lo introspectivo y lo exteroceptivo, siempre pasó lo extero por encima de lo intro. Incluso hay mucha literatura argentina o latino, pero sudaca también, que es muy interesante. Padoboski, Siles, González Bután, mucha literatura que habla del hombre de campo. Perdón. Y en la mirada del hombre de campo, del hombre como sujeto, pero como hombre y mujer, ¿no? Como el viejo concepto de ser humano, el hombre de campo vivía un pensamiento al respecto de la situación. El amor por la naturaleza no nace de verla, nace de entenderla. Y el hombre y la mujer de campo la entienden, la miran, ven madrugadas, ven atardeceres, disfrutan el mate. Cuando salen al mate, incluso ni siquiera la bebida del mate en el campo es para atraerse con la naturaleza y no es para compartir con el otro. Es para yo poder tener algo más para poder estar en pleito con la realidad. Entonces Nietzsche dice, che, detengamos el paso. El secreto de la situación está en frenar, en parar. No hay pensamiento revolucionario, no hay pensamiento emersivo, no hay pensamiento que pueda salirse de los límites de esta frontera que se llama doxa, de esta frontera que se llama coloquial, de esta frontera que se llama soy una persona normal, hago cosas normales, si yo no me pongo a pensar. Pero pensar es cada vez más.
un hecho disruptivo. Mirémonos nosotros y evaluémonos. Yo quiero que nosotros nos evaluemos, yo incluso como profe, ustedes evalúense, párense frente al espejo y preguntémonos, ¿cuánto tiempo hoy, 14 de abril, cuánto tiempo le dediqué a pensar sobre una sola cosa? Pensemos, a ver, de todas las cosas que hicimos hoy, ¿cuál es el máximo tiempo de reloj que le dediqué a pensar a, no sé, la preparación de la clase de mañana? ¿Cuánto tiempo le dediqué a la pregunta que me hizo mamá sobre tal cosa? ¿Cuánto tiempo le dediqué en poco, poco, incluso mínimo? Y a ese tiempo, con la tecnología blanda, hasta incluso nos coquetea la idea de que seamos más rápidos y más eficientes, que no alcanza. ¿Para qué vas a pensar si ya lo sabes, lo tenés? Mucho del coacheo ontológico, de la persuasión de las ideas, viene de ahí. Entonces, ¿por qué traemos a estas ideas? Porque necesitamos parar la pelota, practicar estabilidad, dejar de pensar en muchas cosas a la vez, empezar a hablar más pausado, que no nos gane lo colérico, que no nos gane la representación sanguínea. Y acá la ciencia puede aportar mucha cantidad de ejemplos. Yo siempre les digo una de un Nobel, que no hace falta mencionarlo, que cuando estaba en el pizarrón escribiendo esas elucubraciones físicas, entra una persona que trabajaba para él, una secretaria, estamos hablando de los años 1900 cortos, y le dice, señor, le dice, discúlpeme que le tengo que dar esta noticia. Y él estaba en el pizarrón, ¿no? Entonces agarra, está ahí en el pizarrón, la mira así, la escucha y sigue escribiendo, y sigue escribiendo, y sigue escribiendo, y sigue escribiendo, hasta que cuando llega abajo del pizarrón dice, Eureka, lo tengo, lo descubrí, lo descubrí. Ese teorema que acababa de hacer es Nobel de física, pero el mensaje que le había dado la señora secretaria era que había fallecido su madre. Entonces, uno de tantos ejemplos, qué cosa más fuerte que pueda fallecer nuestros padres y madres, ¿no? Digamos, en cualquiera de nuestra cultura occidental es fuertísimo. Y esta persona estaba tan metido en la situación que su organismo, su corporeidad, decidió seguir a fondo, aunque desde la parte más incipiente de su realidad sabía que algún mensaje le había dado y que ese mensaje era potente, pero si él se ponía a reflexionar sobre eso otro, no iba a llegar a ese teorema, incluso después lo relata como tal. Nosotros no podemos llegar a resultados revolucionarios si nosotros no nos ponemos a pensar detenidamente sobre la situación. Uno de los ejemplos que yo les traje, que yo les dije en Teoría 2, ¿se acuerdan? Tenía que ver con la selección de nuestras actividades laborales. Nosotros vamos a tener un montón de posibilidades laborales, incluso muchos de ustedes ya deben ser trabajadores muy cercanos al mundo del deporte o de la actividad física, pero bueno, en la titulación vamos a tener un montón de posibilidades más porque para eso se hace, ¿no? Para eso uno se esfuerza y trabaja, aparte de por amar al conocimiento. Y ahí hay muchas veces donde nos va a coquetear el sueldo, ¿no? Porque vas a decir, che, mira, a ver, me voy a poner a decidir con mi familia. Hasta incluso si tenés pibes es mucho peor, ¿no? Hijos, hijas. Tenés que decidir, decir, bueno, ¿qué me conviene? Vos invertís un tiempo, uno lo ve como invierto un tiempo y ese tiempo tengo que tener un valor. Ahora, es muy difícil, yo no conozco, levanto la mano, ni yo mismo, no conozco personas que valoran el tiempo y que le ponen un precio a su tiempo. Después pregunten a otros profes que tengan al lado, che, ¿por qué cobras lo que cobras? No, bueno, porque es un estudio de mercado.
la lógica, ¿no? De, qué sé yo, alguien que está en una plaza, o no sé si se da mucho ya, entiendo que no son las mismas condiciones, pero acá se da mucho el tema de las estaciones, funcionan en plazas, ¿no? No, no necesito ningún lugar, estoy acá, mi camionetita, tengo los materiales, los bajo, me puedo mover, me voy a un lado, me voy al otro, y la verdad que se hace una buena moneda. ¿Quién decide cuánto valgo? Pero para eso tenés que pensar, ¿no? Abigail, Lu, Julio, ¿pensaron ustedes cuánto vale el tiempo? Profe, Sí. profe, yo estaba por llegar a, o le estaba por preguntar cuánto valgo yo y cuánto merezco por mi conocimiento a, a entender todo lo que necesito para poder dar una buena clase. Pierdo clientes en este sentido. A ver, en en este momento lo hace de funcionar. Viene otra persona que no, eh, ¿cómo puedo decirlo? Se te Como corta, más lindo, chino. más colorincha, lo van a llegar más rápido al resultado que lo que Amigo, yo. se te cortó todo. Ah, ¿en serio? Sí, se escucha recortado mal. Pero se entendió todo igual, ¿eh? Seguí tranquilo, yo entendí todo, seguí. Bien, bien. Más que nada quería entender esa parte. O sea, está bueno centrarse. Pasa que igual el día a día te lleva a no poder pensar en una sola cosa. Me pasa a mí que estoy pensando sobre una clase, sobre la otra, o sobre el mismo de la facultad, y no termino de entender todas las materias a fondo porque necesito saber 7 materias ahora para poder estar en este cuatrimestre. La vida misma como que nos va llevando a no poder pensar y al estar en una carrera, en este caso en un profesorado, perdemos oportunidades, como decís vos, de decir, bueno, esta vez el sueldo va a ser esto y el sueldo va a afectarme en este caso. ¿Se entiende lo que voy más o menos? O no sé si lo entendí mal o me expresé mal o... No, no, lo que yo te planteaba, y en relación a una respuesta plausible de equivocación de lo que vos decís, lo importante es que nosotros sepamos que podemos pensar en cuánto valemos. Entonces, después, si vos después tenés que actuar porque te vas por el mundo del tener, o porque decís, bueno, al final, ¿para qué más? Y al final, cuando tengo más, gasto más. Lo importante es que lo pensemos, pero no que lo pensemos de forma abstracta, que lo pensemos de forma abstracto-concreta, hipotético-deductiva, que lo colabore con otros y diga, che, ¿cuánto crees vos que yo vale? Una de las cosas lindas para saber cuánto valés, Juanma, y es algo que se trabaja mucho en psicología laboral, es preguntarle, yo no utilizo la palabra clientes, para mí nunca una persona que se está educando, aunque sea motrizmente es un cliente, más allá que le cobres, para el capitalismo sí, yo creo que es un atleta, a ver, le podemos poner cualquier tipo de nombre, un sujeto, le puedes poner un educando, porque también se está educando, un atleta se está educando. Pero eso de cliente ya te gana, ya ahí hay una batalla que ya perdimos, ¿no? El decir que nosotros estamos vendiendo algo. Obvio que cuando vos monotributás, después tenés que decir, ¿qué das? Das un servicio, das un producto, pero el servicio es otra cosa. Podés servir a la comunidad cobrando desde un bien común que es la educación. Estás educando a alguien con conocimiento, ¿no? Y es preguntarle a tus mismos atletas, decir, che, olvídate que yo soy yo. ¿Hasta cuánto pagarías vos por lo que yo te doy? Y a veces yo lo he hecho y muchas veces me llevé con respuestas, obviamente de todo tipo, porque el que paga tampoco se pone a pensar por qué paga lo que paga, ¿se entiende? Muchas veces decís, che, andá con Juanma porque Juanma fue levantador, y levantador de pesas y no sé, pum, y se van con Juanma. Y fuiste como el boom del momento. Y por ahí aprovechaste y por ahí no. Y después se te pasó el boom, se pasó el tren y fueron con otro. Y la gente tampoco se pone a hablar en familia y dice, che, ¿cuánto vamos a gastar? ¿Se acuerdan de la listita del súper? ¿Quién va con la listita del súper a comprar las cosas que tenés que comprar? No, te dejaste invadido por la realidad y trajiste un montón de cosas que se van a quedar en la alacena con gorgojo, ¿no? O que después vas a comer algo que no pensaste. Entonces es más ridículo incluso eso, ¿no? Tener cosas por tener. El problema acá me parece central que nos trae Nietzsche y que yo traigo acá a colaboración es, tenemos que empezar a pensar y tenemos que tener tiempos. El pensamiento tampoco es que necesita trabajar como situación estanca.
Juanma hoy nos viene y nos trajo un ejemplo, y dice, che, tengo 7 materias, amigos, todo bien, pero tengo 7 materias. Claro, pero vos las 7 materias las podés interrelacionar. Es más, si vos querés pensar, pensemos en 7 materias, pero pensemos en 7 materias. Y para pensar en 7 materias es más difícil que pensar en 4. Ah, bueno, las divido por día, las divido por bloques, las divido por teorías y prácticas, las divido. Vos te haces tu lugar y ahí decís, che, estas 3 las voy a estudiar juntas. Bienvenido. El tema es tomarse el tiempo en invertir es algo para eso. Paremos la pelota. En una situación con nuestros estudiantes, con nuestros, hoy no vamos a hablar mucho de la escuela, si quieren hablemos de personal trainer, por ejemplo, o en un gimnasio, hay muchos profesores de gimnasio que saben, muy bien, saben las palancas, las poleas, los ejercicios, los nombres, la cantidad de las repeticiones, los pesos. No es un dominio difícil, vamos a ser sinceros. Si alguien trabaja en gimnasio me lo dirá, che, la verdad, profe, no es tampoco tan difícil. Un año estando ahí, mirando nada más, viendo comprar las máquinas, y las nociones básicas las tenés. Después la experiencia te va diciendo un montón de cosas. Ahora, vos tenés el profe que está comprometido con la realidad, que cuando un sujeto, aunque no sea tu atleta, tiende a estandarizar algún movimiento inapropiado, vos te acercás de una manera lúdica, de una manera pedagógica, de una manera con intención didáctica, y le decís, mirá, me gustaría hablar con vos, te vi la vez pasada, te vi hoy, yo te quiero decir que mirá, la palanqueta, cuando tú la agarras, los hombros, y le da, y el chico te va a escuchar y decir, esto vale. Hace 5 años que vengo al gimnasio, amigo. Nadie me dijo eso. Nadie me dijo que arriba del talón va una tablita. ¿Para qué? Para que cuando el centro de gravedad decaiga, no pase la zona. Y cuando vos le das una explicación completa de la realidad, el sujeto después analiza y dice, che, esto sí está interesante. Pero ¿qué ganaste ahí? No ganaste la corrección solo física del Lo sujeto. que pasa, profe, que ese argumento también es medio peligroso, porque el que desconoce, o sea, el que desconoce, capaz que yo lo que le digo me lo va a creer, porque está creyendo que yo sé. Pero como el que desconoce sobre, como usted dice, hace 5 años y nadie me vino a dar una explicación así, pero ¿cómo sabe que yo le estoy diciendo la verdad o yo lo estoy corrigiendo de verdad? Porque a mí me pasó de estar hablando acá es una discusión el tema de los gimnasios, y no, a mí me gusta ir con Pepita porque Pepita me enseña esto, pero no te explicó que eso te hace mal a las rodillas y no te explicó que para el deporte que vos estás haciendo eso no te sirve. Ah, no, pero yo me siento bien. Y sí, porque es una persona que desconoce sobre lo que está haciendo. Entonces, la que le está enseñando, obviamente le está enseñando lo que sabe, pero está equivocado. Bueno, Entonces, pero ¿hasta qué punto? me la dejaste ¿Hasta muy qué punto? Me dejaste muy fácil, Ayelen. Es muy fácil la respuesta. Porque yo te lo Mm. llevo a ir a comprar un libro y después lo hablamos desde la academia. Vamos a comprar un libro, entraste, ¿no? A comprar un libro y decís, che, mirá, vas al librero, es una profesión casi. Y le decís, che, mirá, tengo un niño de 7 años, el otro día hablé con él, le gusta esto. Y le empezás a decir, decime más, te dice el tipo, ¿no? Decime más, esto. Y saca de los 355.000 libros uno y te dice, es este. Vos leíste la tapa y se te cae la baba y decís, eso es lo que yo quiero. Eso es un librero. Ahora vos estás en una librería donde no te atiende nadie y te llevaste cualquier cosa que el pibe la dejó toda la vida, ni siquiera lo abrió el libro. Entonces, el librero tiene experticia para eso y te demuestra con la realidad que es un arte, es una profesión. Y la otra respuesta con la ciencia lo resolvés. ¿Me entendés? Vos no tenés que estar convenciendo gente. Si el sujeto se quiere ir con Pepita, que vos la llamaste, está perfecto. Muchas veces ganan las lógicas de mercado. El que tiene una buena pilcha, ¿no? Va y vos lo mirás, qué pilcha, no, este debe saber un montón. Ahora, cuando los atletas se paran en la línea de competencia, no importa la pilcha que tenga. Va a llegar primero el más profesional. ¿Me entendés? Entonces, acá nosotros tenemos que ganarle con la ciencia. Cuando vos conciencia, demostrás y cuando hay una repregunta podés fundamentar, ya está. Uno hace su trabajo y su labor como profesional. Después lo otro, después las decisiones del otro, a la larga, siempre la parte académico-científica te va a traer gente. Y te va a traer la gente que vos necesitas, que es la gente que te escucha, la gente reflexiva. Yo en el ejemplo, volviendo un poquito atrás, que era lo que iba y ayer participó, me pareció muy importante lo que dijiste y la respuesta, la pregunta, yo decía, bueno, nosotros no solo ganamos porque el sujeto sabe que tiene que ponerle una tablita atrás por X motivo. Nosotros también ganamos cuando las personas que se rodean con nosotros reflexionan sobre la realidad que hacen.
Fíjense que muchas veces la gente va al gimnasio, pero no necesita el gimnasio. Es muy groso lo que les voy a decir y después pensémoslo en cualquier momento. La gente necesita un psicólogo. Nuestras generaciones adultas necesitan contención, necesitan amistades, necesitan salir de esas líneas de odios, de la situación desenfrenada en la que vivimos, de situaciones de tristeza. Y es como que, yo voy al gimnasio porque lo necesito. Cuando vos te pones a hablar con esas personas, no necesitan levantar peso. No es que lo que están buscando es levantar, pero ¿por qué lo hacen? Porque liberan endorfina, porque hay toda una respuesta fisiológica del por qué llegan ahí. Nosotros bienvenido sea, porque tenemos el doble trabajo. Le hacemos el bien y encima sabemos que le estamos aportando a la humanidad porque esas personas pero no se van el día de mañana no se van a enfermar, no van a estar inmunodeprimidos. Ahora, sepamos también que cuando el sujeto reflexiona sobre su propia práctica, nosotros estamos del lado de la academia. No solamente es la ejecución, creo que Noelia lo dijo cuando participó al principio, no solamente es la ejecución de la acción, también es la reflexión sobre su producto, pero por sí propio. No es como cuando salí del gimnasio, vení, quiero hablar con vos, decime qué pensás. Bueno, ya eso es algo como muy, viste, yendo a querer que hable. No, no, cuando el sujeto se da cuenta y dice, mirá, el profe vino me dijo esto, 5 años hace que yo vengo acá, pero bueno. Y en aquel ejercicio agarra el teléfono. Ejercicio, posturas para el ejercicio. Se empiece a autoinstruir. Bienvenido sea. Ese es el camino. Y en este sentido, la clase tenía que ver con esto. Hay muchas explicaciones. Yo les traje a Piaget una vez más, pero un Piaget diferente. Fíjense que no les traje un Piaget con reglas. Ustedes seguramente estudiaron, por ahí me equivoco, un Piaget con reglas un Vygotsky con estructura, ¿no? Piaget decía que entonces esto es piagetiano y esto no. Yo les traigo un Piaget reflexivo. Y él decía que la epistemología se clasifica en 3 categorías. La primera, escuchen esto, la que parte de la reflexión sobre las ciencias. ¿Qué es epistemología? Epistemología es pensar sobre la ciencia. Entonces ahora, por ejemplo, está en órbita, o estuvieron en órbita, estos americanos, ¿no? Norteamericanos, yanqui, dieron como una vuelta, ¿no? al sistema y encontraron el Dark Side of the Moon. Algo, nada, súper necesario, aunque conocido, pero necesario para la humanidad. Ahora, hay una reflexión sobre el pensamiento de lo que fueron a hacer. ¿Qué fueron a hacer? ¿El dominio por el mundo satelital? ¿El dominio por la cultura bélica? ¿El dominio de la ciencia por la supremacía del conocimiento, aunque en menor medida por la necesidad de la superación de la especie? Esa, para Piaget, era un pensamiento trascendental. Vos vas a escribir un libro, ¿no? ¿Quién es tu beneficiario? Porque vos no tenés que pensar en quién te va a comprar el libro, y si lo haces en copyleft, yo te aplaudo, no lo vas a vender, perfecto, lo vas a regalar porque es conocimiento científico, hola, acá estoy, existe también, bueno, joya, pero ¿qué querés? ¿Quién se va a beneficiar de lo tuyo? Y de ese proceso de beneficio, cuando vos pensás en él, aparece esta primer categoría de la epistemología. Pero no todas se dejan llevar por ahí. Hay una segunda que se apoya en la crítica a la ciencia, procurando alcanzar un modo distinto de conocimiento al conocimiento científico. O sea, ¿qué significa eso? Bueno, vamos a ponerlo en palabras de lo que nosotros no sabemos. Para la psicología, esto surge así. Y el resultado es esto. Bien, me paro yo atrás de la psicología, episteme, acá yo, la epistemología, y miro esto y digo, no, no, esto tiene más que esto, pero la psicología no lo puede ver, porque tiene un límite que lo plantea su objeto de estudio. O sea que hay una epistemología que surge del calor de la reflexión interna y que va hacia la búsqueda de algo superior. Porque no se olviden, como dijimos en la clase pasada, que la física no soluciona todos los problemas. Ni la química, ninguna de forma individual solucionan los problemas de la ciencia. La van a solucionar los y las epistemes que empiecen a pensar en que aún puede haber trampolines por encima de esos pensamientos ya conocidos. Y por último, las que permanecen en el interior de la reflexión sobre las ciencias, que son la mayoría de nuestras tesis.
de grado, de posgrado, de maestría, de doctorado. Muchachos, hace una pila de años que venimos hablando del componente de carga del entrenamiento deportivo. Siempre fue el mismo: volumen, intensidad, densidad, componentes o subcomponentes del componente carga. Ahora, en eso todavía sigue habiendo detractores. Existen sistemas de entrenamiento, existen modelos de entrenamiento deportivo, y vos elegís el que vos querés. Y te afianzás en una, y vos decís, no, yo sigo las campanas de Forteza, porque Forteza establece que el momento del volumen donde disminuye la intensidad, pero cuando llega la precompetencia se activa el sistema neuromuscular, por tanto hay que limitar ese volumen para potenciar la intensidad, cuya intensidad se va a transformar en una especialización propia del sistema competitivo. Entonces otro te dice, no, pará, pero si ahora antes se competía en boxeo 3 veces al año, 4 veces al año por 6 o 7 competencias, ahora se compiten todos los fines de semana. Y hoy arrancás el año sin saber cómo lo vas a terminar y no sabes la cantidad de veces que vas a combatir. Che, campana no me sirve. No, entonces yo me voy de vuelta a la periodización simple de Matveev. No, pará, yo ahora me voy. O sea, existen tanta cantidad de modelos como personas que piensen. Esa es la epistemología que surge en lo interno. Todavía cualquier concepto vívido de una ley y de un principio está en latente movimiento. Está pensando, hay pujas de decisiones que van a finalizar en tu punto de partida. Las tres, según Piaget, chicos, Piaget viene de la pedagogía, Watch out. Entonces, para esto Piaget se pregunta tres cosas que yo se las quiero transmitir a ustedes. No les vamos ahora a dar una respuesta objetiva, pero sí por lo menos para abrir el panorama. Y dice, che, ya que esto sucede en la física, ya que esto sucede en la química, ya que las matemáticas, las ciencias naturales, las sociales, la historia, la geografía, ya que incluso aparece en muchos contenidos de la cultura universal como la denominada filosofía. La pregunta es, ¿en todas ellas no hay un proceso de aprendizaje? Y si es así, dice Piaget, ¿cómo construimos el conocimiento científico? ¡Buah! El tipo se pregunta cómo el sujeto que hace ciencia construye el conocimiento científico. Permiso, acá algo, ¿no? Hago una pausa. Los que hacen ciencia, los que hacemos ciencia, yo te diría que el 95% de nuestro tiempo que invertimos en esto no hacemos ciencia, hacemos doxa. Pensamos, leemos, reflexionamos, tachamos. No sé qué será el camino de ahora en más con la guía, ¿no? Pero por lo pronto agarramos libros, nos peleamos, decimos, ah, ahora es, no, este no, ahora no. Y me pasé 2 años pensando en reflexionar por qué él pensó esto, me servía, no me sirve, ya lo superó otro allá en Japón, no me sirve más, tengo que estar por encima de él. Me voy con su discípulo que vino acá en la conferencia, planteó algo que yo ya había pensado, pero nunca lo escribí. Da vuelta, da vuelta, da vuelta, da vuelta. ¿Cómo se construye el conocimiento científico? Y entonces ahí se empieza a preguntar más en la pedagogía y dice, che, ¿y cómo salta, cómo se traslada un sujeto de un estado de conocimiento inferior a otro de orden superior? ¿Cómo pasamos, lo que planteamos en la primera clase, ¿no? ¿Cómo pasamos de saber a saber más? Porque cuidado, no siempre que nosotros seguimos trabajando una temática sabemos más. Incluso hay un refrán filosófico al estilo platónico que establece que cuanto vos más sabés, menos sabés. ¿O no? Porque si yo no conozco algo, el algo lo domino a la perfección, porque es poco. Pero cuando yo entro a conocer un poquitico más el tema del entrenamiento deportivo, y yo empiezo a sentirme más ignorante, porque digo, hacha, hay un montón que escribieron antes de lo que yo pienso. Y te metes más a profundidad, pero cuando te metes a profundidad, te hiciste específico, dijiste, che, ¿sabes qué? Todo bien con el tema de la fuerza, pero yo me dedico a la resistencia. Y te metiste con la resistencia. Y cuando va a una conferencia de alguien que sabe un montón y escuchás hablar de fuerza y decís, caramba, no sé nada, soy un ignorante. Que caramba, me pasé 5 años estudiando la maestría de pura resistencia si al final lo que importa es la fuerza, que la actina la miocina, cuando le da la cabecita a la otra, se activa la fuerza muscular. ¿Para qué yo estudié resistencia?
Si el corazón antes de ser resistente es fuerte, tiene que ser fuerte. Y ahí cada vez que vos te adentras más, menos conoces. Entonces, ahí la pregunta de Piaget me parece muy interesante. Y por último nos pregunta, ¿cómo se originan las categorías básicas del pensamiento racional? Bueno, para todo esto, empecemos a darle, fueron muchas preguntas, llevamos casi una hora de preguntas, reflexiones, situaciones, ejemplos, empirias, y ustedes ahí maquinando toda esta idea. Empecemos a trabajar. Profe, perdón que lo interrumpa, antes de que Nunca se... pause. Sí, 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 sí. Quedó ahí en cómo pasamos de saber a saber más. ¿Cómo Mm, responde esa pregunta? mm. Eso que vamos a resolver ahora. Eso, Ok. eso lo vamos a resolver ahora. ¿Dale? Con un fundamento científico, desde la epistemología. Bueno, en primer lugar sabemos que hay paradigmas, bueno, ponle que no paradigmas, a Thomas Kuhn. Hay establos donde yo me paro. Ponle que no sean establos. Hay movimientos de pensadores, ¿no? Y uno dice, che, yo me voy más para acá. En el trabajo del YURP no hay, no sé si ustedes han tenido grandes profesores o profesoras y profesoras profesoras que trabajan la educación popular. Pablo Freire, ¿no? A lo sumo algún por ahí arriba han tenido como, bueno, pero no es un epogeo, no es como un gran. Sin embargo, en el mundo de la educación física, quizás el gran porcentaje de lo que nosotros hacemos está basado en esas ideas de la educación popular. Y no solamente lo relacionado a lo comunitario extensivo, también a lo propio de la clase. ¿Cómo construyo la clase? ¿Cómo planifico yo? Ah, bueno, yo planifico a través de lo que el sujeto necesita. Listo. Educación popular. Primero, lo popular. Primero, lo que el sujeto necesita. En base a lo que necesita, miro yo lo que yo necesito que haga por una cuestión curricular. Y por otro lado, la motivación. Y por otro lado, la necesidad. Y por otro lado, que sea competente. Y por el otro lado, la relación con el resto de las asignaturas. Listo, ¿no? Ahora, entonces ahí hay como grandes movimientos. El relativista, que sostiene que los puntos de vista no tienen verdad ni validez universal. Por tanto, el profe relativista, yo lo llevo al profe hoy, dice, bueno, mira, hagamos lo que hagamos, el lineamiento dice esto, yo no me pregunto si sirve, si no sirve, si al final al cabo cada persona piensa como quiere y te la pica ahí en un lugar que no tiene ángulo, o sea, es una pelota que va, pum, 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 y se va, chango, se va, y se te fue la vida, amigo, pensando que no hay ángulo en la vida. Pues la pelota rebota. Cuando el pibe te dice, profe, a mí me encantaría llegar a los Juegos Olímpicos. Ay, ay, ay. Y vos ves que no tiene ninguna posibilidad de pasar un provincial. Es decir, ¿cómo le tuerzo el pensamiento a este sujeto para que ame la actividad física, sabiendo que es muy factible que no vaya a llegar, pero ni a ganarle al vecino, aún practicando toda la vida y que el vecino no practique? Porque no tiene esa cualidad, no la ves. ¿Cómo haces para construir eso? Para salir del mundo relativista aparece la interacción, denominada interaccionista, que se basa en la comprensión de la sociedad mediante el proceso de comunicación. Entonces ahí va a decir, che, bueno, perfecciono con él un hábito, le propongo ciertas alternativas y le empiezo a hablar de la competencia, del ser competente, que domine primero las estructuras de los cimientos, y ahí él va a empezar a querer otras cosas. Yo me doy tiempo a ver cómo puedo ir solucionando esta dinámica de necesidad imperiosa que tiene. Primer trampolín, segundo trampolín, estoy en el 11.º metro. Aparece la perspectiva constructivista. Es la primera que consiste en dar al sujeto que se cuestiona una herramienta vil que le permita construir y crear su propio procedimiento para resolver la situación. Para que él, con sus propios medios, diga, che, no es que no me hubiera gustado ir a los Juegos Olímpicos, pero no me da. Pero me encanta esto, ¿no? Y si yo me perfecciono en esto y el día de mañana elijo una carrera universitaria y llevo yo, a alguien a los Juegos Olímpicos como entrenador, yo sí puedo eso, porque mirá, a mí la escuela me va bien, a mí esto me gusta, a mí me gusta la clase de educación física, yo voy a clase de gimnasia y me gusta, la paso bien, el profe me quiere, yo lo quiero. El tipo transformó.
reconstruyó el primer punto que no tenía ángulo en esa anexión con lo que la sociedad dice y en una propuesta que es única de él. ¿Cuántos de nosotros estamos en ese camino, no? Que quisimos ir a algún lado, dijimos, "Uf, qué difícil, bueno, no llegué, pero estoy acá. Yo quiero llevar a alguien a ese lugar". ¿Por qué traigo esto acá? Porque Piaget lo soluciona con una hipótesis. Y el tipo dice, la forma en que arman sus teorías los científicos es análoga al modo al que los niños conocen el mundo. Primera respuesta para solucionar la pregunta que me hicieron recién. Creo que fue Diego, ¿no? Primera respuesta. La forma en que arman las teorías los científicos es análoga, o sea, es igual al modo en que los niños conocen el mundo. Niño neonato, 1 año, 2 años o 3 años. Le pregunto a Mirna, que no participó todavía, ¿cómo los niños? A ver, contame eso. ¿Cómo el niño conoce el mundo? Con tus palabras. Y lo digo así burdamente, profe. Ok, a ver. Yo creo que a través de la actividad, Se cortó, de vuelta, a ver. que lo digo burdamente así a través de la curiosidad. El niño es muy curioso. Muy bien, me gusta. La curiosidad. El científico lo hace desde la curiosidad. Me gustó. ¿Qué otro adjetivo? A ver, ¿o qué otro sustantivo incluso? A ver. Martina, ¿qué decís vos? ¿Cómo conocen los niños, aparte desde la curiosidad? Desde la exploración, profe, de conocer, sí, explorar, qué sé yo, Sí, agarrar un objeto que encontraron en el piso, llevarlo a la boca. sí. Bien, bien, Martina, gracias. Los científicos exploran todo el tiempo. Todo el tiempo exploran. ¿Qué otra cosa? A ver, Puede ser desde su entorno, profe, o sea, a ver, ¿cómo es eso, Camila? también aprende o no. Desde el entorno, sería la sociedad. Sí, la visión de contexto. El científico hace eso. ¿Qué más hacen los nenes? A ver, dígame lo que hacen los nenes, que es fiel reflejo de lo que hace el científico. Preguntas, muchas Prueba de preguntas. errores, profe. El asombro, profe. Se asombran. El asombro, preguntas. ¿Qué otra cosa dijeron por ahí que era re valorosa y me lo olvidé? Ahí que Prueba tiraron. y errores. Prueba y Ensayo y error. error. Sí. Ensayo y error. El científico se equivoca y dice, ay, pero lo voy a probar de vuelta diferente, ¿no? Ahora lo pruebo así. A través de los sentidos también, profe, Sí, puede ser. Construye el conocimiento. sí, sí, sí. Bueno, Jugando también, profe. sí. Jugando, total, jugando. El científico y la científica juega. Claramente que a veces es un oficio, es una profesión donde te exigen, pero es un juego constante, porque te da risa. Cuando vos lográs eso, decís, ¡oh, la putada! Y se llora cuando se llega a un objetivo. Cuando vos terminaste el libro, esa publicación, cuando vos lograste, muchos entrenadores son científicos. Ojo, el entrenamiento es un re mundo. La educación también, también, y se llora mucho. Ahora, yo les voy a traer dos propuestas, que está plasmado ahí en clase, pero no sé si lo dije tan bien como lo voy a hacer ahora, voy a poner toda mi energía. Vamos a tratar de ver todo esto que vimos con la relación entre un plan de estudio, o sea, entre la organización del plan, de la planificación, y el programa de estudio, ¿no? Por un lado está la metáfora de la edificación, ustedes la conocen, ¿no? La cultura socrática que nosotros hemos devenido y puramente europeizada, plantea de que tú tienes que poner los cimientos. Y a ti cuando eres niño te dice, come, come para crecer. Tienes que tener bien fortalecida la base. Te tienes que nutrir. Hay como una concepción que el crecimiento del sujeto, que el crecimiento para un maestro mayor de obra, un ingeniero civil de una propuesta, tiene que ser desde la base, ¿no? Entonces te dice, bueno, una vez que tú tienes la base, ¿qué pones? Pues empieza a poner los ladrillos. Ah, ahora que estás más adolescente, de esos ladrillos tienes que poner las aberturas.
le pones la puerta, le pones la ventana, y solo así llegarás al techo y finalizarás con tu construcción. Eres aquí, entonces, un sujeto digno de considerar independiente. Puedes por motus propios vivir. Esa es la crueldad con la que se trabaja en este mundo. Pues yo le propongo otra cosa. Yo le propongo en esta asignatura otra cosa. No hablemos de bases. La teoría es la base para, ¿no? Te decían cuando empezaste la carrera. Y vos decías, pero a mí me importa la práctica. A mí me importa ir y saber de lo que yo voy a hacer y transmitir conocimiento, ¿no? ¿Para qué tanta teoría? ¿Acaso toda la teoría que yo estudié de forma segmentada, profe por profe, promoción, final, hoy está conmigo? Si yo cuando me remonto a esas primeras clases, primer año, digo, yo ya esto me olvidé. Ni me acuerdo, no, no sé ni el autor ese, no sé si lo vi, siquiera. Y te dice, no, sí lo viste conmigo, ¿no? Entonces yo te propongo otra cosa. Es la mirada piagetiana de la realidad, la mirada moreana de Edgar Morán, que se escribe Morín, pero se dice Morán, ¿no? El aprendizaje y el pensamiento no son lineales, son interactivos altamente azarosos. La construcción del pensamiento, la forma en la que nosotros aprendemos, es tanto del techo como de la base. Entonces Piaget lo plantea de esta manera. La mejor forma de aprender es comenzar interactuando con lo que nos está cercano, reconociendo así lo más significativo e ir solucionando hasta conceptos más complejos. 1946, 1962. Piaget nos dice, no necesitas leer las bases de la filosofía para dominarla, pues necesitas leer los filósofos de actuales. Estos filósofos actuales tienen de los filósofos antiguos y por tanto, a la larga y a la corta vas a llegar, porque son necesarios, son clásicos. Por algo en la historia de la humanidad Nietzsche sigue siendo Nietzsche. Por algo Platón y Aristóteles siguen siendo ellos. Por algo Marx sigue siendo la obra más leída, lamentablemente después de los testamentos religiosos. Entonces, ahí viene Morán. ¿Qué te dice? Che, el aprendizaje, mírenme las manos, mírame. El aprendizaje consiste en abrazar el conocimiento como un todo, entendiendo las interrelaciones entre esos conceptos. ¿Qué pasa con los planes de estudio? La realidad es que los planes de estudio están fragmentados. Las materias están separadas y delimitadas. Yo en mis asignaturas creo que logré algo contrario, que se pueda hablar de entrenamiento cuando se hable de teoría de la educación física, que se pueda hablar de tu situación, de tu problema, del problema del niño, y que también hayamos hablado de anatomía, y que hayamos hablado de fisiología, y que si hay una pregunta que inunda en este contexto sobre algún problema, lo hablemos desde nosotros para lo que ustedes necesitan. Esa es una mirada revolucionaria que cambia de paradigma. Es una mirada que no va de lo abstracto a lo concreto, va de lo concreto y lo abstracto y lo abstracto a lo concreto en tanto y en cuanto se necesite. En los planes de estudio que nosotros vivimos, porque yo también me estudié así, porque las universidades se hacen llamar universos, ahí te doy la palabra, Dieguito, se hacen llamar universos, pero son fragmentos de la realidad, donde nadie te dice, che, vos necesitas esto para saber esto, donde te obligan y te dicen, vos no podés cursar esta asignatura si no sabes esta. Se fragmenta. A ver, Diego, venga. No, que lo que usted está explicando me parece muy bueno y que se interrelaciona con la teoría del conocimiento de Piaget, que usted nos saca desde un lugar, por ejemplo, a mí me gusta mucho el fútbol y que ha aprendido sobre llevar un conocimiento de psicología o de sociología, llevarlo al mundo del fútbol y poder interpretar medianamente la organización. Creo que está buenísimo de eso y fijándonos en la teoría de Piaget, de lo conocido.
se arman esquemas de lo que el sujeto ya lo tiene concibido y con lo nuevo lo va incorporando y va haciendo esto que Maxi dijo, el prueba y error, y logra, por así decirlo, el conocimiento completo. Incorpora un nuevo conocimiento. Total, o por lo menos lo intenta de otra manera, que no es solamente lo aditivo, ¿no? Porque existe poca, Diego, o nula relación entre los ladrillos de la construcción del pensamiento. Yo no puedo decir de que llegué a solucionar los problemas del fútbol de mi atleta porque usé esto, esto, esto. No, ya está incluso las fronteras de lo que vos conociste es azaroso. No sabes por qué, pero llegaste. Y eso es propio del conocimiento científico. Entonces yo lo que propongo y lo que proponemos en esta asignatura es empezar a cambiar esa metáfora de la edificación a la de la construcción dinámica de un holograma. Un holograma es un holograma. Un holograma es, yo recuerdo, les conté lo de Ginóbili en Ezeiza. Yo era gurí, fui a un campeonato del mundo como atleta, y entonces entramos a Ezeiza a eso de las 4 de la mañana. Salía el vuelo para Asia a las, creo que 7 de la mañana, teníamos que estar 3 horas. Y como era atletismo, empezó, llegó el E1, y si éramos un equipo de 40 o 30 que nos íbamos, Mundial Junior, y yo escuchaba de muy lejos, escuchaba una pelota que picaba a las 4 de la mañana en el aeropuerto, no hay casi nadie, ¿no? Los trabajadores y las primeros que empiezan a salir para la madrugada. Entonces empieza, era una pelota de baloncesto, era pum, pum, pum. Era un sonido, ¿viste? Como decís, sonorizado, un sonido de 8-1, ¿viste? Como decís, che, está todo perfecto, pero ¿dónde está? Entonces en las escaleras que suben a la salida del aeropuerto para la parte internacional, empiezo a ver unas luces. Hoy tengo 37, estoy hablando hace 15 años, 20 años de esto. Y entonces veo un destello de luces y era Ginóbili, que estaba con la pelota haciendo así. Yo la estaba escuchando, estaba formando la idea de dónde salía hasta que me acerqué y era Ginobili que me estaba mirando. Pero del otro lado veo que un amigo mío, que era Germán Charaviglio, que después fue campeón del mundo en Garrocha, que hoy fue a 3 Juegos Olímpicos, y el pibe estaba mirándome a mí, pero en realidad estaba mirando a Ginóbili. Entre nosotros dos estaba Ginóbili y él estaba endiosado como yo mirando a Ginóbili. No era Ginóbili, pero era Ginóbili. Porque yo lo miraba como tal y él lo miraba como tal. Era un holograma. Era una luz, que después se perfeccionó esta lógica, ¿no? Era una luz de abajo con un pequeño fuelle que salía y que del lugar donde tú lo mires era Ginobili. Que yo se lo voy a llevar a la mirada de un helecho. ¿Alguien ha tenido un helecho en su mano? ¿Vieron lo que es un helecho? Pues agarrás un helecho o agarrás un brócoli. ¿Alguien agarró un brócoli? Sí. ¿No? Un brócoli. Agarrás un brócoli y decís, cha, qué copado este brócoli, ¿no? Lo tenés acá, mira, yo lo voy a hacer con el vaso, lo tengo acá. Bueno, lo voy a hacer con esto. Lo tengo acá el brócoli. Vos lo agarrás el brócoli y decís, che, me voy a quedar con la mitad del brócoli. Saco la mitad y lo ves y decís, pucha, pero es lo mismo. Le agarrás un pedacito chiquitito del bracito chiquitito, chiquitito de abajo del brócoli y lo mirás con el lente y decís, es lo mismo que esto. Eso es una unidad fractal, hologramática. La parte pequeña que vos quieras observar se ve en la totalidad y la totalidad se ve en la parte pequeña. Una visión de sistema. Eso es holograma, chicos. Eso es complexitud. El pensamiento es eso. Cuando yo extraigo el pensamiento mío o el pensamiento de un sujeto, lo puedo analizar en partes y si lo analizo en partes, una parte me va a decir el total y el total es digna representación de una de sus partes. ¿Se entiende? ¿O hace falta que lo siga reflexionando? El helecho, la cultura no euclidiana de la realidad, presenta esta lógica, una lógica dialógica, una lógica que no es sumativa, no requiere en la lógica de transformar de un sujeto que sabe a un sujeto que sabe más, empezar por las bases, ni tampoco requiere empezar por la necesidad de la capacidad de asombro, requiere empezar por múltiples formas, que son las que el contexto y la sociedad va necesitando. Parte uno de la clase. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún ejemplo? ¿Alguna incertidumbre? ¿Algún inconformismo con lo que estamos diciendo, no?
Lo dejé mudo, nos dejamos mudo. Profe, puede ser que, o sea, pensando en ejemplos así A de ver, holograma, puede ser que cuando uno se refleja en el espejo y hay un espejo atrás, es como que se multiplica. es una buena imagen, ¿sí? Sí. Se me viene a mi corporidad pensar que la extensión de mi cuerpo no es mi cuerpo en sí, sino la totalidad de posibilidades que la abarca. Ese espejo adelante con el espejo de atrás es alguien que me está pensando, que yo nunca voy a saber telepáticamente. O es ese niño que se educó conmigo en el 2000 y que hoy está practicando baloncesto y que está utilizando una forma que yo le expliqué en clase, ¿no? Es la extensión del cuerpo propio, que no es el cuerpo mismo, es el cuerpo más las formas que tiene, ¿no? Sí, eso es corporeidad, ¿no? Eso es corporeidad. Muy bien, Sí, lindo ejemplo. profe, en cuerpo, creo que en la materia de cuerpo y movimiento que tuvimos, al final es como que se me construyó a mí toda o el sujeto que es construido desde que nace, o sea, sus amigos desde la infancia, va incorporando todo en su corporeidad y la expresión termina siendo que está atravesado por un montón de vectores, tanto lo social, lo cultural, lo sexual, y que es la expresión de la motricidad, perdón, de la corporeidad y motricidad. Sí, sí, Leiden Turín decía, ¿cuánto de tu cuerpo es mío? Le decía, ¿cuánto tengo de tu cuerpo? Le decía a sus discípulos, ¿no? Como diciendo, che, una vez que ya impactamos socialmente, ya no, ya dejo de ser yo. Por eso el concepto de cuerpo propio es demasiado subjetivo, ¿no? Porque ¿cuán propio? Porque cuando uno dice propio, dice privado. Es mi cuerpo y solo mío. Y se lo doy a quien yo quiero y me va a dar quien quiere su cuerpo como una cosa así. Decís, che, pero sos cuerpo visto. Sos cuerpo manipulado porque compraste el aceitito que aparecía porque crees que ese aceite o porque sabes que ese aceite te va a hacer bien. O sea, también somos cuerpo manipulado, somos cuerpo extremadamente público, ¿no? Porque público somos. Esta mirada, Profe, la reflexión esta, porque justamente habíamos tenido teníamos que presentar una investigación y era de una bailarina contemporánea, una bailarina clásica, y tenía ya creo, Arqui Zambrano, no me dejen mentir, creo que tenía 60 70 años y estaba en silla de Poco ruedas y más, tenía Alzheimer. más, más, tenía como 80 más o menos. Bien, Más. bien ahí. Bueno, y tenía Alzheimer, ¿sí? Y se ve en el video cómo le ponen los auriculares y le hacen escuchar la música que ella se consagró de bailarina. Y pasó unos segundos y automáticamente la abuela se empezó a mover como lo recordaba. Y cómo se ve ahí tangible lo que marcó en su corporidad, y a través de esa enfermedad que ella estaba padeciendo, logró recablear toda esa historia y expresarlo en movimiento. No, estuvo muy buena, muy buena, muy buena, muy bueno el video, todo estuvo muy bueno. eso lo vieron con Carolina, ¿no? ¿Les tocó Carolina de profesora? No. No, profe, ¿cómo se llama? Carlos estaba a la mañana. A nosotros nos tocó la otra profe, la que Jacqueline. vive en Brasil. No me acuerdo cómo se llama. Jacqueline, ¿no era algo Ah, así? Jacqueline, Jacqueline. Jacqueline. sí, Jaque, sí, Jaque Fernández, sigue en Brasil. Eh, bien ahí. Eh, una genia la profe. Sí, divina. Yo doy clase de atletismo con ella en la UNLU, en la Universidad Nacional de Luján. Ahora está va de licencia porque está en Brasil. Una crack, Jack. Eh, Mamita, bueno. Fuerte, ¿no? Bueno, un poco esto es eso. Em, la parte número 2 de la clase, em, no quiero que nos perdamos de vista algo. La capacidad del sujeto no se define solamente o sea, la capacidad del sujeto en cuanto a la cualidad intelectual, que son la mayoría de los aprendizajes que uno puede observar o intentar evaluar,
no se mide solamente por el resultado final. La visión de holograma, esa pelota que pica, la visión de espejo que decía Diego, la memoria corpórea de este geronte bailarina en cuanto a los movimientos, se mide por el proceso. Y acá hay algo que es trascendental, que en la educación popular se elabora mucho, que es el tema del disfrute y el gozo, ¿no? Vieron que mucha gente dice, te tenés que conseguir un trabajo que te haga feliz. Y es posta, porque la vida es mucha infelicidad, es mucha tristeza. Tenés que afrontar un montón de cosas, y sobre todo en esta marginalidad latinoamericana. Entonces, si vos por lo menos podés disfrutar lo que vos hacés, que obtenés ciertas remesas, ciertas divisas, cierta economía, pero lo disfrutás, la vida se vuelve de una forma distinta. Si vos vas a la clase y los chicos disfrutan lo que nosotros hacemos, aparte de todos estos contenidos, sabemos que ya estamos de la parte del triunfo y estamos valorando el proceso. Carpe diem, ¿no? Nosotros lo vamos a ver con una película que se llama La Sociedad de los Poetas Muertos, ahora en 3 clases, y ahí se va a poder ver de manifiesto eso, la importancia del disfrute y el gozo del momento. Lo que tampoco quiere decir de que solamente gozando aprendemos, ¿no? Porque a veces la diversión se torna este caramelito que se le da al niño, ¿no? Y no llegas nunca, ¿no? Y te propone un montón de cosas al sistema y vos con la lengua como perro y no llegas nunca. Entonces es como, bueno, es disfrute y gozo consciente, reflexivo. Nos despedimos con esto, compañeros. La epistemología, o también podemos llamarla teoría científica del conocimiento, se puede clasificar en 3 grandes teorías, en 3 grandes partes. Vamos a llamarlo 3 grandes categorías, 3 grandes tipologías. Meta, para y científica. O sea, metacientífica, paracientífica y científica. Si ustedes van a la clase, yo les puse para el concepto de metacientífico, si quieren vayan, les puse una imagen de un cuadrito que hay una mano con un lápiz que está pintando la otra mano de su propia mano. ¿La tienen ahí más o menos? Para mí siempre esto de lo simbólico y de la simbiótica, para mí es muy importante, ¿no? Como que nos combate a ir ahí. Esta tipología, para finalizar con la clase del día de hoy, que es el objetivo de la clasificación, la metacientífica em, plantea que es una reflexión sobre las ciencias que en parte está inventada o construida por los mismos autores subsiguientes en sus procesos de reflexión. Una epistemología metacientífica, y nosotros para eso trajimos como metacientífico a Piaget, es una epistemología que plantea la supremacía del conocimiento científico por el conocimiento propio. Que hay que tener mucho cuidado con esto. En el mundo del pensamiento, ¿cómo se llama? Anatómico, en el mundo del pensamiento atómico, en el mundo del pensamiento cósmico, en el mundo del pensamiento médico, para llevarlos a algunas fronteras, se cree que el conocimiento es trascendental para la humanidad y que solo ese conocimiento es importante y por tanto hay como un destello de marginalidad del resto. Nosotros lo podemos ver en un hospital o en una clínica con el empoderamiento del médico frente al enfermero o la enfermera o la médica. Hay como un pensamiento de que el que sabe realmente es el médico y no el resto de las especialidades, o por ejemplo el kinesiólogo o el nutriólogo, ¿no? Y hay como un endiosamiento de esta mirada. Yo no sé si ustedes vieron Doctor House, la serie, es como un fiel reflejo, Doctor House, Sí. de el cientista, ¿no? Sí, profe, alta serie. Sí, sí, es muy linda serie, pero en el fondo algo disruptiva para nuestro futuro como educadores, ¿no? Porque yo resuelvo los problemas, y como yo resuelvo los problemas, yo soy Dios, y vos, nada, te tengo que tener acá para que me digas cosas, para que yo reflexione. Es una mirada del mundo occidental que lamentablemente nos ha traído más guerras que compromisos de amor. Nos ha dividido más de lo que nos ha encontrado. Entonces, ¿es importante saber? Sí, pero lo metacientífico
el principal problema es que termina tan metido en esto, mira, va a profundidad a algo que al final hasta a veces pierde o nubla las posibilidades que tiene la ciencia para la sociedad. Recuerden una cosa que se los vengo diciendo todas las clases. La ciencia no es solo el cúmulo del conocimiento, sino una forma de resolver los problemas para los quienes más lo necesitan. Es una mirada materialista dialéctica. Entonces, hay como que despojarse un poco de esto, ¿no? De esta sensación de que porque yo sé más. En el mundo de la ciencia latinoamericana, en los congresos, cuando vos vas a un congreso, generalmente cualquier cosa, de deporte, de educación física, de psicología, el que último habla es el que más titulación tiene. Doctores y doctoras, mayoritariamente, o postdoctores, o doctores en segundo orden, ¿no? Philosophy Doctor. Y a veces vos vas y escuchás a alguien que está, un docente de clase, que uno dice, bueno, es un docente que se dedicó todavía a la empiria, que está con un papelógrafo en un congreso. Vienen que hay maneras y maneras de defender, ¿no? O de ir a un congreso. Vos lo puedes hacer con un papelógrafo que te parás ahí, estás ahí esperando que pasen, alguien dice, hola, ¿qué hiciste vos? Bueno, mirá, yo te cuento, mi propuesta fue esto. Y yo me canso de ir a congresos porque vivo en los congresos y no digo que las conferencias de los doctores no sean buenas, porque claramente tienen un poder tremendo, porque tienen estudios, tienen defensas doctorales y demás, libros, publicaciones, pero de quienes más me llevo sorpresas y las cosas que me termino acordando de los congresos son de los papelógrafos, de los póster que le dicen, ¿no? Porque son personas que incluso hasta con una menor cualidad metacientífica atraviesan la ciencia de una manera ostentosa y no te dan el resultado de lo que hacer. Te expanden la cabeza para otros horizontes. Entonces vos mirás, lo escuchás, lo mirás y decís, wow, vine para esto. Vine para escuchar esto que este profesor de Rawson, el otro día charlaba con uno, plantea. Me quedé loco. Un profesor, un preceptor, que es docente de educación física, pero no ejecuta porque todavía no encontró titularidad. Y puso un planteamiento en el póster, mamita. Entonces, el metacientífico se autoconstruye con su propia construcción. Los límites están extremadamente demarcados y la construcción de la ciencia es su propio brazo. ¿Quién sos? Pregunta Piaget sobre esto, ¿no? La segunda mirada es la paracientífica. No sé si ustedes conocen lo que es la parapsicología, ¿no? Como para hacer un paralelo de lo que es paracientífico, yo les traje una imagen de una cabeza de una mujer, en este caso, que está pensando y que en el propio proceso de pensamiento o de acción se empieza a difuminar su cabeza, desaparece la parte del cerebro que es la que supuestamente piensa y aparece la palabra ciencia, ¿no? ¿Qué significa esto? Piaget dice, para los representantes de esta corriente epistemológica, la ciencia resulta cada vez menos objetiva y más simbólica, a medida que va de lo físico a lo psíquico, pasando por lo vital. No reflexiona la paraciencia acerca de la condición del pensamiento con el objetivo de encontrar una teoría. Hola, te encontré, estás acá. Ni más general ni más particular, sino que se esfuerzan en criticar la ciencia, ante todo restrictiva. ¿Para qué? Y para construir un margen que no tenga fronteras, un conocimiento de diferentes formas, pero nacen desde ahí. O sea, paracientífico, por llevarlo a algún lado más empírico, es yo nazco de la ciencia, es no sé, un entrenador que conoce la anatomía, que conoce la fisiología, que planifica según un modelo de entrenamiento, bla, bla, todo eso, pero que cuando va a una competencia le agarra el brazo y le dice, confío en este bracito, estoy con vos. Cuando vos agarras esa raqueta, acá adentro estoy yo con vos, ¿sí? Hoy vamos a hacer lo que sabemos. Yo estoy con vos. Cuando te sientas intranquilo, vas a ver que yo te voy a dar tranquilidad. Vos decís, lo mirás de afuera y decís, lo besó, lo acarició, le dio tranquilidad. ¿En dónde está lo científico?
No hay un tamiz objetivo que pueda decir, che, esto te va a llevar a la victoria. Por ahí gana, ¿no? Lo para epistemológico o lo paracientífico es aquello que nace en el calor de la ciencia, pero que se transforma en algo hasta incluso esotérico, ¿no? Hay muchos médicos clínicos que después de muchas décadas se topan con la MNT. Yo trabajo en un hospital y los veo todo el tiempo. Y hay muchos médicos, en cardiólogo, se me fue el nombre. Bueno, hay un cardiólogo, el cojo le dicen, el rengo, que el tipo le toma la mano cuando van, y encima es de PAMI, entonces cuando van los viejitos y se van a hacer un análisis cardíaco y le toma la mano y dice, ¿qué hiciste hoy, abuela? Siempre es esa, ¿no? Entonces la abuela lo mira y dice, claro, la abuela está esperando un cardiólogo, un tipo objetivo, un tipo que le va a decir, tu corazón está acá, tenés que tomar esto, pa, pa. Entonces el Rengo le agarra la mano y le dice, ¿qué hiciste hoy? ¿A qué hora te levantaste? Entonces la abuela se abre al campo de las experiencias y dice, no, estoy a las 4 de la mañana, pero ¿qué haces? Le dice el Rengo, ¿qué carajo haces a las 6 de la mañana si yo te di un turno a las 11? Venís 10:50 y yo te voy a atender a las 11. ¿Para qué viniste? Entonces empieza a generar lazo, la persona se ríe. Yo estuve adentro de su consultorio experienciando esas lógicas, ¿no? Y claro, ya, nada, se sube a la bicicleta, hace lo que tiene que hacer, que es el mismo examen, pero con otra posibilidad, con otra tranquilidad, riéndose, O contando. sea, se corre de lo exacto, profe. Total. Se corre de esto, de los parámetros, de lo exacto de la ciencia. A eso va lo paracientífico. Total. Pero nace de la ciencia, ¿no? Nace de la ciencia. Sí, obvio. Lo que le ofrece es una apertura Sí, a otra cosa. exactamente. Exactamente. Estos son como los dos polos, lo meta y lo para y lo meta. Por otro lado está lo que nosotros tenemos que hacer, aunque nos gusten las dos cosas, aunque el ejemplo haya sido muy bonito, es la epistemología científica. O sea, ni para ni meta, es como la mediación, ambas. Es importante caminar por el medio del fuego sobre la reflexión y la crítica de la ciencia, como también salirse para encontrar otros horizontes, pero también volver. Y el fundamento es la explicación del conocimiento científico que no busca solamente la lógica del conocimiento general, sino que episteme en sí, la consecuencia es la crisis propia que genera ese conocimiento y que por tanto construye principios, construye leyes, categorías, teorías para solucionar estos problemas que nosotros habíamos dicho o la consecución de nuevas alternativas. Bernal, como máxima, y esto que yo se los dije de otra manera, o lo voy a decir textual, plantea lo siguiente. En la sociedad del conocimiento existe una profunda contradicción entre el conocimiento y sabiduría. Existe una profunda distinción entre científico, tecnólogo y bienestar social. Pues nos encontramos con una sociedad incapaz de resolver los problemas más elementales del mundo contemporáneo, como la pobreza, la desnutrición, las muertes infantiles y la degradación ambiental. Al mismo tiempo que nos sorprende sus proezas científicas. Fin de la cita. La puso al ángulo, jefe. Hay ángulo. Está buenísimo el dominio del cosmos, porque de ahí venimos. Somos esa harina. El tema es cuánto dedicamos a ese estudio cuando la gente tiene hambre, cuando todavía una gran parte de la sociedad está sufriendo. Esto es, ha existido en la historia de la humanidad, porque Bernal lo dice en el 2010 y ya pasaron 16 años, ¿no? Entonces, es interesante también reconocer
la crítica a la necesidad de la conjunción científica. En nuestras prácticas concretas como educadores físicos también coqueteamos con estas estructuras. Y yo les planteo lo siguiente, no les voy a hablar de analfabetismo en la lectoescritura. Les voy a hablar de analfabetos emocionales. Les voy a hablar de analfabetos motrices. ¿Cuántos niños en la secundaria caminan y van arrastrando el pie? Yo los miro y les pregunto, digo, ¿cuántos años tuviste educación física? Salvo que tengas una praxia, ¿no? Pero ¿cuántos años tuviste educación física? Para que ese niño siga arrastrando el pie cuando camina. Tiene la zapatilla que parece que tiene una giga, porque de tanto arrastrarla, tienen en algún lado, rompen, es por no saber caminar, hecho más esencial y elemental, propio de nuestra marcha bípeda, que nos ha reconocido así como transformación de Homo sapiens sapiens en ser humano. Y eso también es cuántas elucubraciones hay sobre la solución del pensamiento en la educación física y a la vez cuando vos te das vuelta y mirás lo que somos, decís, che, tampoco aportamos en la práctica concreta. Para eso, claro que hay que toparse con estas ideas. No digo que porque las vamos a solucionar, sino porque por lo menos hay una interpretación más acabada. Para poder pensar, y con esto terminamos y le doy el micrófono y si no, posterior nos despedimos, para poder pensar en una epistemología científica y no tener que irte para allá en el Doctor House o irte para acá en la parapsicología, tenemos que reafinar cuáles son nuestros horizontes. O sea, mira, tengo la diana ahí y estoy con el arco y la flecha, ¿no? Para darle en el centro hay unos 8 o 9 elementos que yo quiero trabajar. En primer lugar, el estudio del sistema. Tenemos que entender que nosotros somos un subsistema dentro de un sistema mayor. A la vez que entendemos que en nuestro subsistema hay una mirada de sistema de quien tenemos adentro. O sea, la educación es un sistema, se llama sistema educativo, pero a la vez está embebido en el sistema social. Pero la educación está, adentro de la educación está la empatía. Para la empatía, la educación es un sistema. Para el sistema, la empatía es un subsistema. Y para la empatía, la educación no le permite ver que arriba de la educación hay un sistema mayor. La mirada de las lógicas de los sistemas de Bertalanffy, Morán, Peitren, Sarme, Sastre, Redgur, y todos esos nobles que les estoy mencionando, o mínimo honoris causa, es importante. Para la visión, segundo elemento, de la epistemología científica, hay que reconocer con criterio y valor el concepto de la historia. Hoy, yo les decía, ya empezamos la clase pensando en el tiempo que ocupa el sujeto en la tecnología blanda y sobre todo en la observación y penetración sobre el YouTube. Si nosotros nos destinamos a entender nuestra mirada científica en la clase, sin entender la historia atravesada del cuerpo del sujeto, empezamos perdiendo, o incluso empezamos un par de pasos atrás por lo menos. Tercer elemento, entender que la propia transformación, solución o el camino de la educación es un proceso de desarrollo. Yo en un congreso, no sé si ustedes vieron, anda por ahí circulando un video de un TED, una charla TED, donde un sujeto explica que yo, la heladera, dice, che, mirá, bueno, esto es una nevera, mirá, esto es una nevera del 1800. En 1800 la gente que vivía en el frío agarraba el hielo, lo ponía acá y ahí ponía la cerveza. Y hoy mirás la nevera y a la nevera la manejás con el celular. En el celular pones, quiero que, no sé, dividís, por ejemplo. Las neveras
de la IA hoy tienen varios lugares en el cual vos podés manejar y decir, che, mirá, me gusta a mí tener la cerveza bien fría, le apretás un botón y le decís, che, mirá, a las 9 de la noche sacámela del freezer. No te la saca, pero baja la temperatura para darte la temperatura que vos quieras. Igual la nevera esa la mirás en tiempo real y decís, che, a ver qué tengo, estás en el supermercado, miro. La nevera entre el 1800, la heladera, y hoy cambió un montón. Porque es un automóvil. En realidad, remontándote antes del automóvil, era la tracción a sangre, que en algunos lugares existe una locura, ¿no? En un caballo que tracciona y iba. Y después se inventó el primer auto, y el primer auto iba a combustión, porque se inventó el motor de propulsión. Y ese motor, hoy te subís arriba de un auto, aunque sea el más pedorro de los nuevos 2026, y la tecnología que tiene es impensada. O sea que desde 1914 en adelante la construcción de la automotriz creció un montón. Bueno, piensen en lo que quieran, piensen en el teléfono, el telégrafo. Hoy el teléfono perdido incluso lo llamamos teléfono, pero en realidad hacemos un montón de otras cosas que no son la del teléfono. Hoy tiene un montón, o sea, ha cambiado entre el 1970 y la actualidad. El teléfono es una cosa revolucionaria. Ahora, sumergite a pensar la educación. Sigue siendo lo mismo. Es lo único que no ha cambiado absolutamente en nada. La educación sigue siendo los que no conocen mirando al que conocen. El que conoce habla y algún momento hay una posible participación a dedocracia de uno u otro. Se reconoce como mayor valor a quien tiene mayor nota, que es quien pudo dominar en un tiempo latente, decidido por el que sabe. ¿No? O sea, la educación es la misma, porque nosotros estamos en una mirada que no reconoce la historia, que no reconoce el desarrollo, que no reconoce el sistema y que por tanto, cuarto elemento, no le permite reorganizar la organización. Hay una mirada jerárquica del poder en la educación. El directivo, los secretarios, las gestiones, el docente, la familia, el estudiante. Nunca en la escuela un estudiante tiene poder de transformación, sí de introtransformación, pero nunca un estudiante está a la par decidiendo con el director qué hacer para su escuela. Principal error. Las líneas no pueden ser jerárquicas, tienen que redistribuirse las lógicas para no trabajar, para no trabajar en la visión de unidad, de individuo, ir hacia la visión de sujeto, ir hacia la visión de colaboración. Esto no es un mundo militar. Incluso hasta me animo a decir que el mundo militar tendría que aprender mucho de estas ideas. Porque cuántas veces uno obedece a algo que no quiere porque existe la ley de obediencia, ¿no? Y te sumisa a eso. ¿De dónde está el pensamiento? Para eso están los robots, para no pensar. Cuarto y quinto elemento. Es importante frente a estas ideas la necesidad de la formación de grupos y las formas de comportamiento de los científicos. En Earbooks había, en un primer mundo, qué lindo, hicieron un congreso, que es el que yo les mencionaba al principio de la clase, cuando les decía el extremo sur, y ustedes me decían, ¿cómo el extremo sur? Sí, nosotros lo replicamos hace un par de años, pero en Oxford hicieron un encuentro científico en el cual el científico que iba tenía que saber algo del resto de la cultura universal. Música, algún talento, y en los que no lo tenían, lo tenían que encontrar. Tenían 2 años para ir a ese congreso, y el congreso se hacía arriba de un barco. O sea, no había cultura de que era, no, en mi universidad hay que ponerse los bandos, porque vienen los bandos, los famosos bandos de las universidades, yo soy rojo, yo soy azul, no, yo soy naranja. No, 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 acá venís a un lugar donde no hay bandos, donde no hay cultura,
La cultura está dada por el sujeto que empieza a caminar este barco. No, no, las experiencias que se han logrado en esa propuesta se generaron por la necesidad de asumir otro rol del que yo tengo. Deportistas, momentos de reflexión. Los grandes científicos toman alcohol, chicos. O sea, no existe ese científico de atuendo blanco, tubito de ensayo, ópticas, ¿no? Pelo blanco. No, 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 el científico de la actualidad toma cerveza, se disfruta con sus amigos, va a bailar. ¿Hasta cuándo con la ciencia positivista? La ciencia moderna tiene que pregonar un criterio historicista de ellos. Y por último, aunque hay más elementos, me quiero referir hacia el de la necesidad de minimizar el reconocimiento de imagen del científico. Cuando el científico médico, el científico de la educación, el científico del deporte, cuando el científico tiene un reconocimiento mayor en la sociedad, surgen abusos, abusos de autoridad, abusos de lógicas. Para que quiero decir algo. Entonces todo el mundo se calla y dice, no, para que hable el científico, ¿no? Hay que cambiar el estatus de la ciencia. La ciencia no tiene que ser más esa mirada esotérica, esa mirada de culto al conocimiento. El científico tiene que vestirse como se viste la sociedad. El científico tiene que ser la sociedad misma, para que la sociedad vea que puede hacer ciencia. Porque si los niños hacen ciencia porque crecimos preguntándonos y todos eso que ustedes dijeron hoy, ¿por qué nosotros tenemos que ver a un científico idolatrado, ¿no? Científico, hasta incluso muy reconocido, lástima que en Argentina ni siquiera a eso hemos llegado, pero muy reconocido por sus economía. O sea, en la mayoría de los países se paga muy bien la ciencia. Pues haces una revista y haces un texto y lo llevas al primer orden de reconocimiento de un artículo científico y tu universidad te paga. Y te dice, che, para, no des más clases, dedícate a escribir, a ver qué podemos hacer. Porque es eso, la ciencia es como, es el crecimiento, la necesidad de pensar de Nietzsche. Pero también bajémoslo. Tiene que ser traducible su teoría a sus discípulos, para que la ciencia entonces no nos promulgue con grandes elucubraciones y nos permita que piense en las cosas que tienen que ser pensadas. Bien, ¿alguien quiere aportar algo? ¿Alguna incertidumbre? Se me fueron dos estudiantes, no sé Yo, si estaban algo yo, ahí. profe, brevemente nada más, simplemente en lo que usted acaba de decir de la bata de los científicos, nosotros lo hablábamos con las profes de política de educación, que a los próceres, qué bueno que hoy se sabe que Sarmiento, o sea, toda su vida, qué es lo que hizo, qué es lo que fue, que permite entender lo que ese Sarmiento, que ese San Martín es una persona normal y que ellos pueden llegar a lograr o pueden llegar a ser una persona como ellos, que no son héroes o intocables, sino que son de carne y hueso. Eso charlábamos, justamente me hizo acordar eso es lo que usted trajo. Nada más. Muy, muy buena. Sí, con el tema de los próceres hay mucha literatura nacional. Hay un texto muy bueno que se llama Sarmiento también caga, como diciendo ese que vos decís de la cultura de Sarmiento, de venir a clase, del maestro, ¿no? Para mí es patético, ¿no? El pensamiento de Sarmiento, pero así todo es un prócer reconocido por la historia. Pero está bueno decir, che, él también iba al baño, o sea, él también hacía todas las necesidades fisiológicas, él también se equivocaba, ¿no? Entonces es como mirar un poco que todos pueden llegar a hacer eso, que todos podemos llegar, que llegar es el camino. Me gusta mucho eso, está bueno, por eso la mirada histórica es muy importante. Ustedes tuvieron política y educación, después se cambió el programa, ¿no? ¿Cómo se llamaba la asignatura que me decías? Política educativa. Política educativa. ¿Y con quién la tuvieron? ¿Con Natalia Fiori, no?
No sé, profe. Claudia. Claudia. Claudia Córdoba. Ah, la filósofa, la profe que estudió filosofía. Sí, sí, la conozco de Cava. Bueno, muy lindo. Muy bien. ¿Otro aporte como el de Diego? O distinto, ¿no? Profe, creo que nosotros lo hacemos a lo largo de la carrera, esto de hacer ciencia en el sentido de que cuando nos mandan a escribir algo que sea de nuestra parte, después cada uno verá en su conciencia si utiliza la IA eh, para fundamentar o hacer su contenido, o si lo saca realmente de sus ideas, pero yo creo que en el profesorado lo hacemos. Después que se cumple el profesorado y que se quiera dedicar a la investigación, ya es otra cosa. Hay mucha gente, poca gente que se dedica a eso. Pero yo creo que nosotros durante toda la carrera hacemos un trabajo de investigación, de escritura, de reflexión, eh, sacándolo un poquito de ese lugar de científico elitista, que hoy para mí, antes sí había como que los científicos eran elitistas, pero hoy creo que todos vivimos la experiencia de ser un poco científicos. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto somos conscientes de que estamos haciendo ciencia. Ah, es bueno Nada eso. más que eso. Sí, sí. Igual, ¿sabes qué? Ayelén, vos podés hacer ciencia sin dedicarte a la ciencia, que es como el paradigma al que tenemos que ingresar, ¿no? O sea, yo como profe de educación física puedo trabajar en el nivel inicial y vos decís, en el nivel inicial, que los chicos son chiquititos, que la empatía, la emoción, la percepción, y vos decís, sí, porque la propuesta mía tiene un fundamento científico. Entonces, por ahí no dedicarse a la ciencia, pero sí ser científico, ¿no? Porque no solamente tenés que, a ver, solucionar los problemas elementales del mundo o hacer artículos científicos, publicaciones de segundo orden para ser científico. Si nuestra tarea tiene un fundamento científico, tiene una explicación, tiene un basamento, también estamos haciendo esto, ¿no? Después, bueno, en el campo laboral, como bien vos decís, que creo que también ibas por ahí, es muy difícil hacer ciencia, en el campo laboral, porque después, si hay poco camino para el profesor, la profesora, imagínense para este, ¿no? Que es uno entre muchos y que hay un nivel de competencia para las pocas bancas que hay muy áspero. Ujú. Bueno, estaba el foro, chicos, que empieza, bueno, empezaba hoy, pero lo abrimos la semana pasada, un poco a pedido de todos. Algunos ya participaron, me pareció muy importante eso, que se hayan anticipado. Seguramente muchos de los que participaron por ahí ahora quisieran poner otra cosa, que puede pasar, y demás. Y dice, nada, se los voy a leer y después de eso, nada, los dejo libres. Dice, bueno, es una actividad con entrega de tiempo y forma, ustedes ya lo saben, como todo foro, y la idea es que, nada, invitarlos a detener el paso y que realicemos un ejercicio de escritura reflexiva y dice así, elaboren un texto de máximo 300 palabras donde argumenten la importancia de la epistemología para la ciencia y la vida cotidiana, pero con una condición. Deben explicar cómo la epistemología transforma nuestra visión de la educación física, pasando de verla como una edificación de materias aisladas a verla como un holograma complejo. Requisito de fondo, el cierre del escrito debe responder ¿por qué un profesor que no reflexiona epistemológicamente es, en palabras de Nietzsche, una máquina que funciona sin parar? Me parece que está bueno, ¿no? Como para repensar, creo que ni los medios de tecnología blanda más osados podrían contestar esto si no pasa por un tamiz humano, ¿no? Así que nada, les dejo estos días, por lo menos hasta el sábado, creo que le puse la fecha concomitante para que lo puedan hacer. Y una vez que ustedes actúen y entreguen el foro, van a poder leer ¿cómo se llama? Los foros de sus compañeros y por ahí la clase que viene yo retomo una visión integral de lo que ustedes expusieron y en base a eso empezamos a trabajar la denominación del contenido entrante que es la de la epistemología ampliada. Es otra forma epistemológica también. Bueno, profe,
Bueno, un abrazo enorme, gracias por todo. Nos encontramos el martes que viene con mucha energía. Gracias, Chao. profe. Chao, Buenas profe. noches. Chao, nuevo. Chao, Hasta luego, profe. profe. Chao, Chau, profe, chau. buenas Adiós. noches.